Vamos entonces a empezar con la administración de los recursos de Dios o la mayordomía. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Por dos razones. Muchas iglesias sufren escasez, no porque no hay, ya que todos comemos todos los días, ¿verdad? Sino muchas veces porque cerramos nuestra mano o nuestro corazón a dar para Dios. Y ahí hay muchas razones o motivos por el cual sucede eso. Uno de ellos es la desinformación. Mucha gente le encanta andar en redes sociales, le encanta ver videos de YouTube donde te dicen, mira, ya no tienes que diezmar. Donde te dicen, mira, eso es de la ley, eso ya pasó. Mira, ya no tienes que dar ofrendas, los pastores son los que se están enriqueciendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente ve esos videos y dice, no, ahí un pastor dijo que no. Los pastores pueden decir 1000 cosas. Hay muchos lobos rapaces. Usted tiene que ir a la Escritura. Esa es nuestra única regla de fe, práctica y conducta. La Biblia. Amén. Y hay otra razón también, ¿sí? No se puede tapar el sol con un dedo, son los malos testimonios y las sectas también. Mire usted, Pare de Sufrir, ¿sí? El fundador de Pare de Sufrir tiene una gran mansión, mejor que la Casa Blanca de Estados Unidos, ¿sí? Multimillonario. ¿Y cómo le sacan dinero a las personas? En canales de televisión, pacta, siembra, ¿sí? Le quitan todo y despojan a las ovejas y ciertamente las trasquilan con mentiras, con engaños, haciendo mercadería de la fe. Entonces, eso existe también, y las personas ven eso y dicen, no, todas las iglesias son iguales y en todas las iglesias pasa lo mismo, ¿sí? Pero no queremos ver qué dice el Señor desde la perspectiva de lo que hacen otros pastores u otras sectas o de lo que usted ve en internet, sino lo que dice la Biblia. Amén. Y en la Biblia vemos que desde el principio, ¿sí?, el Señor pone al hombre para gobernar, para señorear aquí en la creación, ¿sí? Y lo pone para labrar la tierra, para trabajar, ¿sí? Como le dijo, comerás el pan con el sudor de tu lengua, ¿verdad? Es que yo sudo la lengua, hermano, ¿no? Con el sudor de mi lengua yo me gano el pan, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Sí, es la única forma en que usted puede enriquecerse, trabajando, no tomando lo ajeno. Hay un principio que dice, no robarás. Amén. Pero vemos también que el Señor espera de sus criaturas, del hombre, de su creación, gratitud. El Señor nos da todas las cosas en nuestras manos, pero no quiere que olvidemos que todo es de Él. Y ese es el principio de la mayordomía. Todo es de Dios. Él creó este universo. Él es el que produce los frutos del campo, la lluvia temprana y tardía. Todo lo que existe es de Dios. ¿Sí? Todo lo que usted tiene es de Dios. La ropa, ¿de dónde sale la tela, la lana? De los animales. ¿Quién nos creó? Dios. ¿De dónde sale el pan, la papa, la yuca? Todo eso de la tierra. Eso lo creó Dios. Todo es de Dios. Y Él nos da todo eso para que lo disfrutemos, dice abundantemente. Pero Él espera que nosotros seamos recíprocos. Y que en acción de gracias usted venga y también le devuelva algo al Señor. Amén. Y es ahí donde el hombre empezó a presentar ofrendas, holocaustos, sacrificios a Dios. ¿Sí? Le voy a mencionar algunos textos, no los busquen ni los anótenlos. Génesis 4, del 3 al 5, vemos a Caín y Abel trayendo ofrendas para el Señor, ¿verdad? El Señor no recibió la de a Caín ni su ofrenda, pero sí a Abel. Y en Hebreos dice que esa ofrenda aún da testimonio por él. Vemos en Génesis 4:26 que toda la humanidad empieza a invocar el nombre del Señor. Después del diluvio, Génesis 8:20, Noé, al bajar del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar, presentar sacrificios de gratitud porque Dios les había concedido la vida. Génesis 12:7, cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, lo primero que hace es edificar un altar para presentar sacrificios para adorar a Dios. Es decir, el altar era el centro de adoración. Amén. No había templo todavía. En Génesis 14:20, antes de la ley, vemos a Abraham dándole los diezmos a un sacerdote con el cual se encontró. ¿Cómo se llamaba ese sacerdote? ¿Alguien recuerda? Melquisedec. ¿Sí? No había ley que diga dar los diezmos. Ellos ya sabían, era un principio que Dios había dado a su creación, de que de lo que el hombre recibía de Dios tenía que ser recíproco para con Dios y darle la 10ª parte. Bueno, no, pero la ley, antes de la ley estamos viendo aquí.
Amén. Y por ahí muchos argumentan, no, pero era un diezmo de batalla, el otro no, era un diezmo de tal cosa, y se inventan cosas para deshacer o rechazar o refutar lo que dice la palabra de Dios. Pero usted no puede refutarle a Dios. Lo que Él dice, eso es. Amén. Vemos también en Génesis capítulo 22, versículo 29, Abraham hace un altar para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Pero sabemos que Dios no acepta sacrificios de personas, así que le proveyó un cordero que era un tipo profético que se cumpliría en que Jesús vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Este es el cordero que Dios proveyó para la humanidad. Y seguimos en Génesis 26, 25, veo a Isaac levantando un altar de adoración. En Génesis 28, 22, Jacob hace un pacto, hace un voto con el Señor y dice, si tú me das prosperidad, si tú me cuidas en este viaje y vengo en paz cuando regrese, de todo lo que me des el diezmo separaré para ti. Es un principio de gratitud, de acción de gracias para Dios. Y no es un principio de la ley de Moisés, era ya un principio universal que Dios había dado al ser humano. De que tenemos que dar gracias al Señor por lo que recibimos, de que tenemos que retribuir al Señor lo que le corresponde al Señor, porque Él es el dueño de todo. Solo somos mayordomos, solo somos administradores, nada es nuestro. Sus hijos no son suyos, su esposa no es suya, sus zapatos, su celular, todo, nada es suyo, su cuerpo no es suyo, Dios se lo dio. La vida, Él puede quitarle la vida en este momento, Él es el dador de la vida. Pero a veces el hombre se vuelve arrogante y se cree dueño de todo y rechaza a Dios. No entiende que todo es de Dios y Él espera que usted sea recíproco con Él. Amén. Vemos también en Génesis 35:7 a Jacob levantando un altar en Betel. Entonces siempre había ese centro de adoración que era el altar, ¿sí? Para ellos ahí adorar a Dios y presentar sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios. Ahora, ya en la época de la ley, vamos a ver en Éxodo capítulo 25, ¿qué sucede ahora en la época de la ley, verdad? Éxodo 25 dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Ojo, de corazón tomaréis mi ofrenda. No los estaba obligando, ¿sí? No les estaba por la fuerza o por coerción quitándoles algo, sino de voluntad, de corazón. Esas ofrendas tenía que recibir él, ¿verdad? Dice luego en el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, el único Dios verdadero que se había manifestado a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, ahora se va a manifestar ya no a un hombre, sino a todo un pueblo. Y luego les pide que construyan un santuario donde su presencia estaría en medio de ese pueblo. Por eso que más adelante Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, yo no me salgo de aquí. Amén. La presencia de Dios iba a morar en ese santuario. Versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo harás. Dios le dio el diseño a Moisés de ese santuario. Amén. Entonces ya no va a haber solamente el altar, ahora va a haber un santuario. Y dentro de ese santuario iba a estar el altar de los sacrificios, también el altar del incienso. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ahora el Señor pide que construya ese santuario. Si usted lee todo del 25 en adelante, va a encontrar que Moisés construye una arca, ¿sí? El arca del pacto, una mesa para los panes de la presencia, un candelero, el mismo tabernáculo que eran las cortinas, el altar de bronce, ¿sí? Había un atrio o patio para los sacerdotes, el aceite para las lámparas, el incienso, las vestiduras para los sacerdotes. Todos esos elementos iban a estar dentro del santuario. Ahora, ¿de dónde iban ellos a construir todo eso? ¿Le iban a pedir a Faraón? ¿Le iban a pedir al rey de allá de Canaán? ¿De dónde iban a salir todos los elementos para construir ese santuario?
de cada uno de los hijos de Israel. Por eso dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ellos iban a dar todo eso, lo que dice ahí, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, tejones, madera de acacia, aceite. Todos esos elementos iban a salir del pueblo de Dios, de lo que Dios les había bendecido. Ahora ellos tenían que dar para el santuario del Señor y también para el sostenimiento de ese santuario. ¿Está conmigo? Entonces ellos construyen ese santuario llamado también tabernáculo. Si usted ve más adelante en Éxodo capítulo 34, vamos a mencionar algunos nada más. El Señor les da las leyes de las fiestas anuales. Y en el versículo 20 dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice al final de Éxodo 34, 20. Y en el 23 dice, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. En el versículo 26 usted puede ver, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Está dándole leyes acerca de las fiestas anuales que ellos iban a tener, donde ellos tenían que presentarse delante de Dios, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, de la cosecha, ¿sí? Y dice, ninguno se va a presentar delante de mí con las manos vacías. Por eso hay canciones que son antibíblicas, ¿verdad? Con manos vacías vengo a ti. No tienes que venir con manos vacías, ¿sí? Ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Amén. Cuando tú te presentas con manos vacías, tú estás diciendo, Dios, tú no me has dado nada. Y eso sería un insulto a Dios. Amén. Tú no puedes decir, Dios, es que no me has dado nada. ¿Qué te puedo dar? ¿Sí? Lo primero que podemos darle al Señor, dice la Biblia, que tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Primeramente mi vida. Así que sí tengo algo que darle. Amén. También dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dice que presentemos sacrificios de alabanza. Hay mucho que dar al Señor, ¿sí? Pero usted no puede decir, Señor, no me has dado nada. Si dice que Él alimenta a las aves, ¿sí? Cuanto más tiene cuidado de nosotros. Entonces usted no puede decir que Dios no me ha dado nada. Por más pobreza que usted está experimentando, Dios ahí se va a manifestar, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Y si usted está realmente en una calamidad terrible, la cuestión está si Dios es su Dios. Pero si Él es su Dios, usted no va a experimentar total despojo. Dios es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Pero pues es que no tengo, ¿sí? Otra cosa es, tenemos cerrado el corazón. Eso es importante entender en cuanto a esto de la administración de los recursos del Señor. En Éxodo 35, el 21, dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Mire cómo resalta el Espíritu Santo esa parte, ¿sí? Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Amén. ¿Sí? Hoy dicen, no, es que no somos agricultores, ¿cómo vamos a traer frutas si había que diezmar frutas? Aquí no estaban dando frutas, estaban dando oro, plata, zarcillos, joyas, estaban dando lo que habían recibido de Dios en abundancia, porque los egipcios le daban joyas, decían váyanse, le daban de todo, dice que ellos despojaron a los egipcios. Amén. Entonces trajeron de voluntad de corazón para construir el tabernáculo del Señor. ¿Está conmigo? Amén. Si avanzamos a Éxodo 36. Amén. Miren, versículo 3. ¿Está conmigo? Amén. Éxodo 36, 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria. ¿Ve cómo el Espíritu Santo resalta esa palabra? ¿Quién inspiró la escritura?
El Espíritu Santo. ¿Sí? Ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo es muy tacaño, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Eran tacaños? ¿Se estaban quejando? El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Amados hermanos, si hoy tuviéramos un corazón así, que tengamos que decir: hermanos, ya no traigan más, ya hay demasiado, ¿sí? Ya hay mucha plata, ¿sí? Incluso como para mandar a misioneros a otros países, ya no traiga más. Pero eso no pasa hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Sino que hay escasez, hay holgura, y no porque no tenemos, sino porque muchas veces Satanás ha puesto mentiras en nuestro corazón para que cerremos el corazón de ser gratos con el Señor, de la abundancia de lo que Él nos da cada día. Amén. La vida, la salud, la familia, todo lo que nos da, tener un techo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen que vivir en la calle? ¿Cuánta gente está durmiendo en las calles? Y nosotros decimos: gracias, Señor, por lo que tenemos. Hermanos, aprendamos de este pueblo, de tal manera que Moisés tuvo que incluso interrumpir lo que ellos estaban haciendo. Amén. Ahora, en la administración de Dios hay otro aspecto importante. Aparte de la construcción del santuario, del tabernáculo en la época de Salomón, el templo, ¿verdad? El cual es destruido por Nabucodonosor, los babilónicos, ¿verdad? Y luego lo reconstruye Zorobabel, Nehemías, Esdras, ¿sí? Y ese es el templo que lo hermosea Herodes, ¿sí? Y es ahí donde Jesús estuvo y dijo: no quedará piedra sobre piedra, y eso se cumplió literalmente en el año 70. Entonces, ese santuario, pero qué pena cuando un presidente, ¿verdad?, construye edificios, hospitales, coliseos, y luego quedan como elefantes blancos ahí que no sirven para nada y no tienen ni un centavo para administrarlos, ¿verdad? En cambio, Dios es sabio y Él dijo: antes de construir una torre, primero siéntate y planifica si vas a tener lo suficiente para construir, pero no solo para construir, sino para el mantenimiento de aquello. Y el Señor, en su sabiduría, no solo planifica el cómo construir el santuario, sino cómo se va a sostener ese santuario y a los que van a estar cuidando de ese santuario. Amén. Y eso lo vamos a ver en el libro de Números. Estamos más cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, llegamos a Apocalipsis a las 12. Números. Amén. Capítulo 18. Dice el versículo 1, Números 18. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Está diciendo: yo he escogido a Aarón y a su descendencia para sacerdotes, y a la tribu de Leví para ayudar en el trabajo del ministerio, los sacerdotes, y allí estar ministrando en el santuario. Y nos vamos al versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Qué preciosas palabras para un pastor o un sacerdote. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
No es una finca, no es un terreno, no es una casa. Nuestra heredad es el Señor. Y como Él es el dueño de todo el universo, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús de todas las riquezas en gloria que Él tiene para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Los pastores que entienden esto no están buscando enriquecerse, tener un yate, tener un jet privado, tener riquezas. Porque nosotros no estamos para amontonar riquezas. Nuestra herencia se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es nuestra heredad. ¿Sí? Y por eso es que Dios a los sacerdotes y levitas, como ellos no tienen herencia, viñas, viñedos, entonces Dios va a sostenerlos. Y eso lo dice también ahí mismo. Versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. ¿Recuerdan a los hijos de Aarón? Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán sus iniquidades, serán los intercesores. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestras heredades, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Está conmigo? Amén. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, y de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. ¿Qué está diciendo aquí desde el versículo 19? Todas las ofrendas, holocaustos, todo lo que recibían en el santuario era para los sacerdotes. Era la porción de los sacerdotes para sostenimiento de los sacerdotes. Pero para la tribu de Leví, recuerda que la tribu de Leví no era igual que la familia sacerdotal, era toda una tribu. ¿Sí? Por decir, toda una provincia, habían las 12 tribus de Judá, ¿verdad? Entre ellas la tribu de Leví. El Señor divide a la tribu de José en Efraín y Manasés, ¿verdad? Y completa las 12 tribus. Y la tribu de Leví no recibe herencia, sino que va a ministrar en el santuario. ¿De qué se alimentan entonces los sacerdotes, hijos de Aarón? De las ofrendas, holocaustos, de todo lo que llevaban primicias a la casa del Señor. Y los levitas, ¿de qué se iban a vivir? ¿De qué iban a sostenerse? De todos los diezmos que se llevaba para el Señor. Pero los levitas no es que cogían los diezmos y todo era para ellos. Aún los levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos y lo mejor de las ofrendas. ¿Sí? Así que los pastores tienen que diezmar también, aunque viven de los diezmos y de las ofrendas. Amén. Hay pastores que no lo hacen porque no han entendido eso. Y porque le están enseñando herejías como que no, eso de la ley ya pasó, ya fue abolido. Lo único que fue abolido fue el sacrificio de animales para expiación de pecados, porque Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Y algo interesante lo que dice el versículo 30, y le dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y eso es lo que muchos dicen en esos videos de YouTube. Nosotros no somos agricultores para traer frutas, producto del campo, así que el diezmo ya no existe. Aquí dice que ellos tenían que dar dinero al Señor y era considerado como si fuera alimentos o frutas, ¿sí? O producto del campo, ya que ellos no tenían que cultivar el campo, pero del dinero que recibían ellos daban el diezmo y el Señor consideraba como si le estuvieran dando el fruto del campo. Le dirá, pero yo no gano en frutas, usted gana en dinero. Entonces también da, y el Señor lo recibe como si usted le estuviera dando
el fruto de un agricultor. ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Entonces, no hay excusa. No, pues yo no soy agricultor para traer frutas como diezmo, ¿sí? Pero si das dinero, dice aquí que el Señor te está tomando en cuenta como si fuera producto de la era, como si fuera producto del lagar, o sea, como si fuera trigo, como si fuera vino. ¿Está conmigo? Entonces, no hay excusa. No, pues si yo gano el dinero, ¿por qué tengo que ir a comprar frutas para dar? Eso dicen en muchos videos. Herejías, engaño, mentira, porque el diablo quiere tenerte en la miseria, en la pobreza, y quiere que tú le robes a Dios. ¿Está conmigo? Por eso esas mentiras que están enseñando, y la gente cree más a esas mentiras que a la palabra del Señor, porque no quieren interpretar la palabra de Dios de la forma correcta, sino según su conveniencia. Pero la palabra del Señor es eterna, inamovible, infalible, porque Dios es inmutable y su palabra es inmutable. Denle un aplauso al Señor. Porque yo no cambio, no ha sido consumido, le dice al pueblo de Israel. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice el Nuevo Testamento. Él no cambia y su palabra es eterna. Amén. Entonces, ¿para qué eran entonces las ofrendas, los diezmos? Todo lo que daba el pueblo para Dios daba, ¿verdad? Daba al Señor, ojo, se lo daban al Señor. Y eso era administrado para sostener a los sacerdotes y a los levitas. Si los sacerdotes y los levitas robaban, hacían sus atrocidades, como los hijos de Elí, ¿recuerdan? ¿Sí? Los que murieron en la guerra, cuando Samuel queda como profeta. Eran unos ladrones, se robaban lo mejor para ellos y hacían diabluras ahí en el santuario. Hasta se acostaban con las mujeres que iban a orar. Y Dios los destruyó a él y el mismo día murió el padre porque nunca los corrigió. Y ese es otro tema para hablar. ¿Sí? Si el pastor se roba el diezmo, con esa misma plata se quemará en el infierno, hermano. Pero usted no le da al pastor, usted le da al Señor. Usted no le roba al pastor ni en la congregación, usted le roba al Señor. Ahí está el problema. Amén. Entonces, qué importante es, en Deuteronomio 14, desde el 27 al 29, dice: no desampares al levita. Cuando llegue a tu ciudad, le darás de los diezmos, porque ellos viven de eso, se sostienen de eso. Recuerda que los levitas se regaban por todo el territorio de Israel para enseñar en las sinagogas, para enseñar al pueblo la ley de Dios. ¿Está conmigo? Entonces ellos recorrían todo el pueblo de Israel, no solo en el templo. En el templo había levitas, pero más estaban los sacerdotes. Y ellos también tenían sus turnos para ministrar. Entonces ellos se sostenían con lo que con que el pueblo le daba al Señor. Vamos a leer en Ezequiel, al rey Ezequiel, segunda de Crónicas. El rey Ezequías, no es Ezequiel. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. Amén. Vamos a leer el versículo 5. Recuerde que el pueblo se había apartado del Señor y ahora Ezequías restaura la adoración. Y él le dice en el versículo 5: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Le dieron la espalda a Dios, abandonaron el santuario, cerraron sus puertas. ¿Y qué vino sobre ellos? Miseria, vergüenza, pobreza, cautividad.
Por eso Ezequías ahora está restaurando esa adoración, y lo primero que va a hacer es que los levitas se santifiquen y que limpien el santuario, y luego que el pueblo trajera para celebrar la Pascua. Ellos empiezan a celebrar y a traer todo para el Señor. Dice el versículo 29: y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban adorando. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Miren, dice incluso acá en el versículo 35: así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. El 34 dice: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Mira lo que está pasando aquí. Él está restaurando la adoración, está preparando a los levitas, a los sacerdotes, para que presenten las ofrendas, los holocaustos, y el pueblo trae en abundancia esos holocaustos, esas ofrendas. En 2 de Crónicas 31, el versículo 8, ya estamos terminando esto, dice 2 de Crónicas 31, 8: cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Préstenle atención a esta palabra. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová. Repita conmigo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. ¿Y qué más? Ajá, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿Cuándo empezó la abundancia? Desde que empezaron a llevar las ofrendas al Señor. ¿A quién le va a creer más usted? ¿A YouTube, a esos mentirosos, o lo que dice aquí? Si usted quiere comer hasta saciarse y que le sobre, empiece a ser fiel con Dios. Empiece a ser grato con Dios y a darle al Señor lo que es del Señor. ¿Está conmigo? Y usted va a experimentar eso. Por eso es que en Malaquías 3, del 8 al 12 dice: esta nación está bajo maldición porque me han robado mis diezmos y ofrendas. Traigan vuestros diezmos y ofrendas al alfolí o a las bodegas del templo. ¿Sí? Y dice: y habrá abundancia, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y también reprenderé al devorador. ¿Cuál es el devorador, hermanos? A veces, ¿sí? Esas deudas. ¿Sí? Usted ya tiene una platita y se le enferma a los hijos, se fue la platita, ¿verdad? Ya tiene una platita y se le daña el carro y se fue la platita, se va en saco roto, dice. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta. Porque te preocupas más por tus casas artesonadas, dice, y has descuidado mi casa. Miren, hermanos, qué interesante todo esto que nos enseña el Antiguo Testamento. Pero por si alguien dice: pero ese era el Antiguo Testamento, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a ir rápido, ¿sí? Me quedan 5 minutos. Mateo 22, ¿qué dice en el versículo 21? Respondiendo Jesús les dijo, perdón, estoy en el 21, 21, le dijeron: de César, ¿sí? Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Denle al César, al gobierno, impuestos, predios municipales, tasas,
¿verdad? ¿Qué más se pagan? ¿Sí? Servicios básicos. Dale al gobierno lo que es del gobierno, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Todo es de Dios. Su esposa, sus hijos, su casa, su carro, su billetera, su celular, su cuenta bancaria, todo es de Dios. Pero Él no dice que usted le dé el 100% de lo que usted ha recibido de Él. Él solo dice la 10ª parte es para mí. Y aparte de esa 10ª parte, de lo que naciera de tu corazón voluntariamente, trae a mi casa. Y esto no es teología de la prosperidad, ni estamos haciendo un lavado de cerebro como pare de sufrir para que usted dé dinero. Estamos hablando de un principio bíblico, de una verdad de la palabra de Dios y que trae promesas de bendición sobreabundante. Pero también juicio. Para el pueblo de Israel trajo juicio porque habían robado a Dios. Amén. Lucas capítulo 11. Vamos rápido. Entonces, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. ¿Sí? Es el Nuevo Testamento. Lucas 11, 42. Mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué quiere decir? Esto era necesario hacer. La justicia y el amor de Dios era lo que realmente ustedes tenían que hacer sin dejar de diezmar. Lo que está diciendo aquí Jesús. No hay otra interpretación. Tenían que darle prioridad a la justicia y al amor de Dios sin dejar de hacer lo otro, diezmar como estaban haciendo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces Jesús no está diciendo eso ya pasó, ya no hagan eso, no. Él está diciendo primero es la justicia y el amor. ¿Hubo justicia y amor con la mujer adúltera? No, le quisieron matar. ¿Sí? ¿Hubo justicia y amor cuando juzgaron a Jesús? No. Pero diezmaban y no entramos al pretorio para no contaminarnos. Imagínense cuando tenían un corazón homicida, un corazón lleno de maldad. Por eso dijo sepulcros blanqueados, fariseos hipócritas. Sí, son a rajatabla para cumplir con la ley, pero dejan lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. Por eso dice que en Isaías 1 que a Dios le apesta la religión. Cuando levantes tus manos yo giraré mi rostro, dice, porque están llenas de sangre. ¿Quién ha pedido holocaustos, grosuras? Yo cuando les he pedido eso, dice el Señor. Yo quiero que te laves, que te limpies, que hagas justicia, que restituyas al agraviado. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, lo mismo que Isaías 1. Primero es la justicia y el amor, y luego cumple con Dios lo que Él te ha mandado a hacer. Y no descarta aquí diezmar. ¿Está conmigo? Muchos dirán, es que se lo está diciendo a los judíos. No, la palabra de Dios es para todos, hermano. Amén. Él está dando un principio que iba más allá de la ley. Lucas 8, antes del 11. Lucas 8. Muchos dirán, bueno, ¿y Jesús que era que no trabajaba y andaba solo caminando? ¿Cómo es? ¿De dónde sacaba plata? ¿De dónde es que vivía? ¿Que pedía caridad? ¿Qué? Lucas 8. Amén. ¿Está conmigo? Amén. El versículo 3. Leamos desde el 2, ¿no? O vamos a leer desde el 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos? 7 chupis, ¿verdad? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, tiene que haber sido pelucón. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres peluconas, que habían sido sanadas por Jesús, ahora con sus bienes sostenían el ministerio del Señor. No es que el Señor todo el tiempo hacía que los panes se multipliquen, ¿sí? O convertía las piedras en pan, o le llovía dinero del cielo, o mandaba a Pedro que saque un pescado con una moneda en el hocico, ¿sí? Esos fueron casos únicos. Pero ¿cómo se sostenía el Señor en su ministerio? Y no andaba solo, cargaba 12 comelones y otros colados también, ¿sí o no? ¿Sí? Y comen duro, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermano, no andaba solo. Si él no trabajaba, ¿sí? Era un carpintero, no era un multimillonario que se dedicó a predicar. ¿Cómo sostenía su ministerio? Aquí nos dice que incluso estas mujeres les servían de sus bienes.
Era así como que el Señor sostenía su ministerio. ¿Y por qué muchos dicen, ¿y por qué le pagan un sueldo a ese pastor? ¿Por qué tienen que pagarles? A Jesús nunca le pagaron. ¿Qué dice aquí? Sus seguidores le sostenían. ¿Está conmigo? Amén. Sus seguidores le sostenían. Hay gente que dice, no, de gracia recibimos, que den de gracia. ¿Por qué tienen que pagarle un sueldo a un pastor? Vamos a ver qué dice más adelante la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 16. Ya estamos llegando a Apocalipsis, ¿verdad? Estamos más cerquita, ¿no? Primera de Corintios 16. Tengo que correr ahora sí. Amén. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Miren esos principios que da el apóstol Pablo para recoger ofrendas para los que estaban en necesidad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sí, cuando recogemos nuestra canasta de amor, según usted ha prosperado, usted trae también para compartir con los necesitados. Sí, usted trae para tal vez enviar a misiones, ¿verdad? Tenemos Betty Smith, tenemos Carlota Moon, ¿verdad? Sí, tenemos que compartir con los misioneros. Entonces, según usted haya prosperado, debe traer para el Señor, para compartir con los que están pasando necesidad. ¿Está conmigo? Amén. Y ahí volvemos al versículo que leíamos al principio del culto, ¿verdad? Segunda de Corintios 8. Desde el 1, ya lo leíamos, ¿verdad? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Préstale atención. Que a pesar del COVID-19, ¿verdad? Y del confinamiento, dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estaban en tribulación, estaban en pobreza, estaban siendo despojados de sus bienes. Sin embargo, sobreabundó ¿qué cosa? Su generosidad para ayudar a los que estaban sufriendo persecución. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente ellos recibieron a Jesús, se entregaron al Señor, y de lo poco que tenían, de su pobreza y en medio de una gran tribulación que estaban pasando, sobreabundó su generosidad, su gozo. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces no es, pero hermano, estamos en pandemia, no hay plata, hay que cerrar las iglesias. ¿Sí? Y los pobres pastores no tienen ni para comer. Aquí dice que ellos pasaron por lo mismo y en vez de haber escasez, ¿qué hubo? Abundancia. Y cuando tú le das al Señor, ¿qué experimentas? Más abundancia todavía. Amén. Amén. Dice el versículo 6: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Y me encanta este versículo 9.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? ¿Ven? Jesús, siendo pobre, se hizo rico. Él vino a nacer en un pesebre maloliente, siendo el Rey de Gloria. Dice que no se aferró al ser en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, para enriquecernos a nosotros. Si usted tiene a Cristo, usted se ha enriquecido, hermano. Amén. Él no puede hablar de pobreza, de miseria. Si usted tiene a Cristo, dice que Él nos ha enriquecido a nosotros. Por lo tanto, cambien su mentalidad. Vamos a 2 Corintios 9, desde el 6. Dice: por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, lo que decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Pero miren lo que dice el versículo 8. Usted no puede decir lo contrario. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios. Usted no puede decir, yo le doy a Dios y Dios no me ha devuelto. Dice que no es deudor de nadie. Por eso dice, y poderoso es Dios para darte abundantemente. Por eso dice, pero si tú siembras escasamente segarás. Tú puedes sembrar bastante, pero escaso de voluntad y de amor. Amén. Es aquí donde tiene que empezar, en el corazón. Dios ama al dador alegre. Qué importante es esto, hermanos. Y quiero irme a 1 Corintios, capítulo 9. Para terminar como en el Antiguo Testamento hablando de los sacerdotes. 1 Corintios 9. Dice el versículo 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿Y qué dice el 14? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo que vivir que ustedes me sostengan, pero yo no me he aprovechado de eso. Como ando viajando, yo con mis propias manos me defendí. Porque una cosa es que él se quede ahí donde fundó la iglesia, otra cosa es que él seguía yendo a otros lugares donde todavía no había iglesias y le tocaba trabajar para comer. No esperaba que los de acá le manden, sino que allá él buscaba cómo defenderse. Pero si ya se quedaba en un lugar, él se esperaba que los que estaban ahí lo sostengan. Es lo que él está diciendo aquí, ¿sí? Entonces, cuando él dice, yo no me he aprovechado de ese derecho que tengo como ministro de Jesucristo. Entonces dice que los que trabajan en las cosas sagradas, los que ministran en el templo, en el altar, tienen que comer de lo que hay ahí, de lo que entra ahí. Y luego dice el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. No está diciendo que van a cobrar por predicar, como otros interpretan. ¿Sí? De gracia estamos dando. ¿Ven? En ningún momento yo estoy cobrando todo lo que gasté en el seminario, 5 años que estudié. ¿Sí? Y todo lo que pasé, los pasajes, libros y cuantas cosas. Yo no estoy cobrando por eso. ¿Sí? Los profesionales cobran honorarios profesionales. ¿Sí? Los pastores no hacemos eso. Pero aquí nos está diciendo que por predicar tienen que pagarnos. Aquí está diciendo que como nos dedicamos a predicar el Evangelio, los que creen en el Evangelio son los que deben sostener al que predica. Eso es lo que está diciendo aquí. Los que predican el Evangelio, es decir, los que ministran la palabra, deben vivir de los frutos de esa predicación, que son ¿quiénes? Los creyentes. Y está diciendo, el Señor ordenó. Entonces, ¿cómo es eso de por qué le pagan sueldo a los pastores? ¿Por qué le pagan a los pastores por aquí y por allá, verdad? ¿Sí? ¿A quién le va a creer usted?
¿A los argumentos de Satanás o a la palabra de Dios? Amén. Y usted está en toda la libertad de ir a la Biblia y analizar en el griego, en el hebreo, en todo el idioma que usted quiera, hacer exégesis y revisar estos textos, y va a encontrar lo que está diciendo. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas, las que están claras en la Escritura, son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Sí? No tiene que pedir una revelación celestial para entender esto. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, dice Juan, porque tenemos la unción del Santo. Y esa unción nos enseña todas las cosas. Amén. Entonces, en esa, para lo que está diciendo aquí el Señor, ellos hacen referencia a Mateo 10:10, donde el Señor dice que el obrero es digno de su salario, o Lucas 10:7, donde dice, digno de su alimento, Mateo 10:10, y Lucas 10:7 dice, digno de su salario. Es decir, si trabaja, debe ser reconocido su trabajo, debe ser remunerado. Entonces, hay bases bíblicas para que los que administran en la iglesia, en la casa de Dios, tengan que ser sostenidos ¿por quién? ¿Por el presidente? ¿Por el alcalde? ¿Por otros extranjeros? Por las ovejas. El pastor vive de las ovejas. Amén. Entonces, hermanos, que estos principios que hemos analizado hoy, usted los guarda en su corazón, le pida al Señor dirección y empiece a ser obediente y fiel al Señor para que usted pueda experimentar las abundantes promesas que Dios tiene aquí en su palabra. ¿Cuántos dicen amén?